un camino, y que es justamente esta idea de ir armando, acompañando, formando a alguien, ¿no? Que es lo que estábamos viendo con Paulo Freire, muy sucintamente, muy sobrevolando, digamos, ¿no? Esto de acompañar a alguien que va a devenir sujeto, o sea, alguien que va a devenir ser humano, alguien que se va a tener que desempeñar en un entorno, en una realidad de determinada sociedad, de determinada comunidad. Entonces, el docente, la escuela, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver no solamente con impartir conocimientos, con esto de la pedagogía bancaria, ¿no?, de la que hablaba Paulo Freire, sino que tiene que ver con esto, ¿no?, este compromiso tan importante. Y fíjese que en Finlandia, que era lo que estábamos diciendo, el puesto mejor pagado en toda la escala social, más que los legisladores, por ejemplo, es el docente. El maestro de escuela es el que más gana de todos, el que más gana. ¿Más que un diputado? Sí, más que cualquiera. Y para ser docente es el mejor promedio y los exámenes más no intensivos, como se dice, más exigentes, digamos, que no cualquiera. O sea, ser maestro en Finlandia es para sacarse el sombrero, ¿no? O sea, es de las profesiones más reconocidas en la sociedad, digamos, ¿no? Mientras que me acuerdo cuando mi hermana tenía 12 años, 13, no sé, y quería ser docente. Claro, entonces dice mi hermana, imagínate yo de 13, y fue y le dijo al padre, el alemán alto grandote, que ella quería estudiar para maestra, como se decía en ese entonces, ¿no? Quiero estudiar para maestra. Y el padre le dijo, no, de ninguna manera, porque los maestros se mueren de hambre. Entonces ella dijo, o era maestra o no era nada. A los 13. Y entonces, y bueno, era tanta la convicción que fue y estudió con las monjas para hacer, que en ese entonces la carrera era, no era como ahora, que es una licenciatura o un posgrado, más allá de la prepa, digamos, de la secundaria, como decimos en Argentina. Uno salía maestro normal, digamos, ¿no? Bueno, y nos reíamos siempre porque era maestra, y muy buena maestra, por cierto, como aquella conocida nuestra. Entonces, fíjese la diferencia, ¿no? O sea, si sos maestro te morís de hambre. Y en Finlandia, si sos maestro, sos el mayor reconocimiento que puede tener en la sociedad, ¿no? O sea, fíjense como una situación y otra, ¿no? Como esto viene. Entonces, habiendo hecho esta diferencia entre formación y educación, ya ahí nos damos cuenta que la educación no es solamente una cuestión de los padres. La educación es un bien social. Y cuando hablamos de bien social, estamos hablando de que son 3 los estamentos que tienen que participar en la educación de estos niños, digamos. La familia, sí, la escuela y las políticas de Estado. O sea, el Estado no puede mirar al costado, no puede decir que es una política, un bien de mercado, ¿no? Entonces las escuelas privadas, aquel que tiene más plata puede ir a una mejor escuela o lo que sea. Ahí tiene que estar el Estado brindando justamente, porque es muy fácil llenarse la boca y decir todos con igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, lo que se estila ahora. Que la primaria es obligatoria, la secundaria es obligatoria. Sí, pero el tema es la calidad de la enseñanza, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene que estar fiscalizando, regulando y viendo qué es lo que pasa, justamente es el Estado, ¿no es cierto? Acompañado con la escuela, la institución y la familia. Diga usted. La cuestión subjetiva, doctora, creo que es el campo que nos toca,
no sé, que usted tiene un espacio aquí que le llama la caja amarilla con chicos. ¿Se podría comentar algo? ¿Se podría hablar de eso? Sí, sí. O sea, en todo este recorrido investigativo que venimos haciendo siempre en Moebius, caemos en la cuenta que el gran otro, por así decir, el entorno, ¿no? Que no hay sujeto sin el otro, ¿no? Y no hay otro sin el sujeto, la comunidad, la sociedad, tiene realmente, estamos en una situación muy difícil, con relaciones y lazos sociales muy dificultados, ¿no? Muy complejos, muy difíciles. Entonces, que inciden justamente este modo de vida que estamos llevando en estos últimos tiempos, en este siglo XXI, hace que repercutan en la familia, y la familia, por supuesto, está inmersa en la comunidad y en la sociedad. Entonces, esos lazos hacen que en la estructuración, o sea, la parte que le toca a los padres, que les toca en la familia, vienen muy dificultado el tránsito, digamos, como para poder salir adelante, digamos, tener, por así decir, la salud mental de cierta población o de cierta comunidad que esté dentro sin tanto padecimiento mental, ¿no es cierto? O sea, mejorar la salud de la población. Entonces, ¿cómo poder, de alguna forma, desde el psicoanálisis, hacer algo como para poder mejorar, ¿no? Acompañar en estas problemáticas que se están dando? Y muchas veces los padres no consultan, ¿no? O sea, ellos no manifiestan ese malestar que puede aparecer, pero donde sí todo eso emerge es en la escuela. Entonces, desde la escuela, en un par de escuelas que nosotros, con las que trabajamos, digamos, ellos detectan allí chicos que tienen diferentes tipos de problemática, y entonces nosotros, habiendo implementado lo que se llama un taller de juegos, que es justamente construyendo subjetividades, muy ambiciosa, no, es a lo que apuntamos, ¿no es cierto?, que es la caja amarilla. Nosotros, a través del juego, y ahí podemos enganchar con todo esto de Montessori y con las ideas de Paulo Freire, en el sentido de que justamente la forma que el niño tiene de poder asimilar lo que le va pasando cuando se va, la incidencia que va teniendo el entorno, digamos, ¿no? Pensemos que es un niño que está en una familia, ¿no? Se supone que en este ámbito pequeño de la familia tiene que empezar a salir al mundo, tiene que empezar a poder ir andando en su vida, y todo eso, todas esas experiencias van siendo muy fuertes. Entonces, esas experiencias, la forma que tiene el niño de poderlas tramitar, de poderlas elaborar, es a través del juego. Entonces, con el juego, de lo que se trata es de poder ir acompañando para que se pueda ir estructurando. Y eso digamos es lo que las etapas importantes en el niño, el complejo de Edipo, la castración, ¿siente usted que en estos mandamientos recordatorios habría forma de descifrar esto a través de este método Montessori? ¿Se vería, se detectaría? ¿Cómo se haría para detectar estos fenómenos que son los más importantes en la etapa de los chicos, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, o sea, yo en estas 19 máximas o consejos que da Montessori, bueno, son muy lindos, o sea, uno los escucha muy bien, pero el punto es que nosotros sabemos en esta escuela para padres que estamos trabajando que no podemos dar recetas, o sea, nosotros no podemos dar, generalizar. Siempre tenemos que considerar lo que usted comentaba en su trabajo en esta escuela, el caso por caso.
Entonces, ¿cómo pensemos, ¿no? O sea, pensemos en esos padres que están 12 horas fuera de la casa. Cuando llegan, se encuentran, pasan a buscar los chicos por la escuela y llegan a darles de comer, que hagan la tarea, se bañen y se van a dormir. Amén de las 15 horas que estos padres están cansados. Realmente, llevar adelante todos estos mandamientos, por así decir, y a mí se me hace bastante difícil. Yo no creo que todo el mundo esté atravesando toda esta problemática, este modo de vida que estamos llevando adelante, que uno tenga toda la sonrisa, toda la paciencia, somos todos seres humanos, y me parece que bueno, ojalá se pudiera hacer todo eso. Pero lo que yo noto en este recorrido de la maestra Montessori es justamente algo que tiene que ver con todo del orden del voluntarismo, con la cuestión de la voluntad, ¿no? Y eso a mí me suena como la psicología, el psicoanálisis norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Tú puedes. En 10 sesiones deja de pegarle a tu mujer, en 10 sesiones deja de fumar o de drogarte, ¿no? Porque tú puedes hacerlo. Entonces, es toda una cuestión muy desde el voluntarismo. O sea, muchas veces sí, uno puede poner la voluntad para hacer algo, pero generalmente la cosa no pasa por ahí. O sea, emerge, ¿no es cierto?, esta subjetividad profunda, digamos, este sujeto de cada uno de nosotros que viene de alguna forma con marcas muy fuertes y con cómo ha sido padre, mejor dicho, cómo ha sido hijo, digamos, con el modelo que uno ha tenido en su propia casa, en su propia historia. Entonces, muchas veces uno se llena de culpas porque se da cuenta, reflexiona que no debería ser así, pero se encuentra con que no puede hacer otra cosa. Vayamos a un caso extremo. Decíamos el otro día, comentábamos el caso de esta abogada Rial, de apellido, que fue secuestrada por un perverso que le dieron de pena ahora, creo que, ¿cuántos años? Era 30 y pico de años, 39, 35 años, que la secuestró, y los vejámenes terribles. A raíz de que este fulano está encarcelado, está en pleno proceso, aparecen las dos hijas, que son jóvenes, hoy en día son jóvenes, y que toman coraje, por así decir, fuerza, como para poder dar su testimonio y, bueno, encarcelarlo a este fulano, ¿no? Este hijo de puta, que no es otra cosa. Bueno, me aparecen otras, qué sé yo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En el testimonio, todos estos testimonios están en YouTube. O sea, no tienen más que buscar el caso de Vanessa Rial, ¿no? Y que en estos días fue sentenciado, no me acuerdo en qué tribunal, creo que fue en La Plata. Bueno, estas chicas contaban que a los 6 y 7 años ellas presenciaban, y es más, el padre abusaba de ellas, y eran unos vejámenes, unas situaciones terribles, que cuando ellas empiezan a salir a la vida, me refiero a salir al mundo, digamos, a la escuela, a tener amigas, a moverse, realmente estaban azoradas, porque para ellas lo que era normal, lo que era habitual, era lo que habían vivido en su casa. Y entonces empezaron a ver que el mundo era otra cosa, la realidad era otra, no la que ellas habían vivido. ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque justamente uno ha tenido esta historia, esto es un caso extremo, ¿no es cierto? Pero uno ha tenido una determinada historia, una determinada familia, en la que uno toma, porque cuando uno es chiquito no sabe qué está bien o qué está mal. Entonces, uno toma como que eso así tiene que ser. Entonces, por eso es tan importante la escuela, ¿no es cierto? La escuela, para ir de alguna forma monitoreando cómo va esta cuestión de
la educación, en el sentido que le dábamos, en la familia. Me decía una docente que justamente a los hay una revisación médica que se les hace a los chiquitos de jardín de infantes. Entonces, ¿por qué? Bueno, como siempre decimos, somos todos adultos y estamos después de las 10 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, una de las revisaciones que se les hace es revisarles el ano, porque el ano naturalmente tiene 3 arrugas, que son las que se necesita, digamos, como el esfínter para cerrar. Como, si usted lo quiere pensar, el dibujito de la estrella de Mercedes-Benz, y con todo respeto lo digo, ¿no? Entonces, cuando un chiquito está siendo violado, tiene más arrugas, su ano, el esfínter anal. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de detectar qué es lo que está pasando con ese chiquito. Esa es una forma. Otra, que la que tiene el hecho de los golpes, ¿no es cierto? O sea, los moretones que puede tener, por pensar en la violencia. Y eso es función que la cumple la escuela. No puede haber nada más maestros. Ay, aquella película que hoy estaba pensando que sería muy bueno que la pudiéramos comentar. Y voy a subir el comentario. Perfume de violetas. ¿Se acuerdan? Bueno, es una película excelente, mexicana. Hoy justamente estábamos hablando del buen cine mexicano. Esta película debe tener 15 años, tal vez 10 años más o menos. Bueno, esta chiquita, no sé si era adolescente, era una niña, porque tenía 12. No, yo estaba en secundaria. Doctor. Sí, pero ¿qué tendría? 13 años. 15, póngale. 15. No sé si llegaba a los 15. Sí, la secundaria ya son 15 años. Sí, pero los primeros años de secundaria son 13, 14. No sé, bueno. Bueno, para el caso. Bueno, el tema es que esta chica era constantemente maltratada y violada, ¿no? Incluso por miembros de la misma familia. Y en la escuela la maltrataban sus compañeros porque siempre iba sucia, desgreñada, y era que a ella le habían los vejámenes terribles. No terribles, ¿no? Porque los muestran, no dejen de ver la película, por favor, porque no es que la muestran no se ve eso, sino que uno, bueno, deduce y supone, ¿no es cierto? Y la escuela no se da cuenta hasta que ella un día se desmaya. Y entonces una maestra que la puede escuchar, si bien ella se fue, trató de acercarse a sus compañeros y a sus maestros en más de una oportunidad y nadie le escuchó. Entonces, para ir redondeando esto que estamos diciendo, los consejos de Montessori, el recorrido de Paulo Freire, no hablamos de Pillon Rivière, las críticas Piaget, todo esto, está todo muy lindo, pero acá lo fundamental, como para poder lograr tener sujetos que puedan ir avanzando en su constitución subjetiva, es escucharlos, pero no oírlos como quien oye llover, sino realmente desde el lugar de tengo el deseo de ser docente, tengo el deseo propio de educar en el sentido que le dimos, y eso implica poder darle un lugar a este alumno, ¿no? A este niño, poderlo cobijar, poderle dar un lugar, y eso significa respetarlo, considerarlo y fundamentalmente escucharlo. Entonces, en la medida que uno lo puede escuchar, ese niño se va a sentir que tiene un lugar, que es reconocido, que es habilitado, y entonces ahí se empieza a desplegarse toda esta libertad que tiene que ver la libertad del aprender, la libertad de la creatividad, la libertad de volar, por así decir. Bueno, doctora. ¿Qué más? ¿Algo más? Tenemos tanto para hablar de educación, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que la familia
la escuela y el Estado, todos tendrían